Amigos, ¿qué tal? Alejandra Calderón, estoy aquí en Mujer de Hoy, nuestro programa en el que hablamos de diversos temas, de la mujer de hoy. ¿Qué es la mujer de hoy? Es emprendedora, es mamá, es esposa, es hija, es todo lo que quiere ser y sobre todo somos mujeres únicas, somos mujeres reales. Y el día de hoy tenemos un tema maravilloso con Moni Ro, que es una experta en tanatología. Bueno, ella nos dice, no soy experta porque todos los días se aprende y eso es una realidad. Todos los días seguimos aprendiendo de diversos temas y hoy vamos a platicar un poquito de qué es la tanatología. Moni, bienvenida, estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros y que nos expliques un poquito, brevemente, de qué se trata la tanatología. Gracias por la invitación. Pues tanatología es aprender a manejar las pérdidas de todo tipo, de la vida humana, de la salud, pérdidas psicológicas, pérdidas materiales, espirituales, emocionales. Y aprendiendo a manejarlas, aprendiendo a saber qué es lo que viene, conocerlas bien, vamos a poder tener un mejor manejo. Hoy vamos a tocar un tema de gran importancia, como les comenté. Es la tanatología, ese miedo que también nos surge de pronto a la muerte. La muerte es parte de esta vida que llevamos. Es algo que va a llegar, es algo que no sabemos en qué momento se va a suscitar, pero tenemos que estar preparados con el tema. Queridísima Moni, cuéntanos, vamos a comenzar con qué es la tanatología. Bueno, la tanatología, si vamos a la raíz etimológica, tiene que ver con thanatos, que es muerte, y logo, que es el estudio de la muerte. Vamos a pensar en muerte como término de algo, o sea, vamos a pensar como un cierre, como una pérdida de algo. Si pensamos nada más en la muerte como el final de la vida humana, entonces, bueno, lo podemos tratar así, pero también a lo largo de nuestra vida hay una serie de pérdidas constantes que no nos damos ni cuenta. Y al no darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, no podemos tratarla como debemos tratarla. Pero sí entender que este proceso que es natural, que lo podemos leer fácilmente, ¿no? Es un proceso natural, sí, pero de repente no lo sentimos tan natural. O sea, todos quisiéramos como cerrar los ojos, hacer de cuenta que no existe el asunto y cuando llegue el momento, bueno, pues ahí veremos qué hacemos. Pero si no hablamos del tema mejor, si lo dejamos en un rinconcito y si no usamos la palabra, porque la palabra muerte es así como mala suerte y de repente empiezas a hacer, toco 3 veces. Además, ¿verdad? Sí, siempre está buscando la madera. A ver, aquí está. Sí. Cierto. Entonces usamos palabras que nos ayudan como partió, nos dejó, se adelantó, ya no está con nosotros, que son expresiones ambiguas. En realidad hay que poder enfrentarla como es. Sí, porque no es que haya partido, es que cumplió un proceso que conlleva el vivir, ¿cierto? Pero también lo que pasa, Moni, es que te da miedo. Y también hay diversos elementos alrededor de la muerte, porque no es que llegaste solo y te vas a morir solo. En el transcurso de tu vida vas conociendo personas, vas teniendo hijos, esposos, hermanos, entonces eso conlleva a que empiezas a mezclar sentimientos, emociones y es ahí donde entra el mayor temor. ¿Qué va a pasar si se va primero que yo? Es que, ¿qué va a pasar si ya no tengo papá, si ya no tengo mamá, si ya no tengo esposo? Si mi hijo se adelanta antes que yo, porque el proceso natural que siempre nos espanta mucho es, yo soy la mamá, yo me tengo que morir primero, ¿no? Entonces, me parece de suma importancia poder platicar de este tema con los hijos. La pérdida es tan grande como lo que signifique para ti. O sea, tú puedes perder algo, vamos a dejar la muerte a un ladito, vamos a trabajar ahorita, por lo menos ahora que estabas hablando de los niños, que es primero que es un proceso que se tiene que dar desde chiquitos, que les tenemos que enseñar a que hay cosas que se pierden y que no se recuperan. Por ejemplo, una mascota. Hace poquito me invitaron a hablar de tanatología animal. O sea, ¿qué pasa cuando pierdes una mascota? Todo depende de qué significa esa mascota para ti o para el niño. Si tú sientes a ese gatito, ese perrito, como la única compañía que tienes, esa perrita o ese perrito para ti va a significar un mundo. O sea, el perderlo no es nada más, bueno, se murió mi perrito y ya me compran otro. O sea, enseñarles que no se puede reemplazar. ¿Por qué no se puede reemplazar? Porque es una vida.
El miedo que tenemos es un miedo compartido, todos los seres humanos lo tenemos, porque nacemos con un miedo natural, nacemos con 5 emociones básicas en todos los lugares, con todas las culturas, nacemos con las mismas. Y esas 5, una de ellas es el miedo. Y si nosotros nacemos con el miedo, eso nos hace sobrevivir. El miedo lo necesitamos. No tenemos que dejar que nos paralice, pero sí lo necesitamos como una alerta. Por supuesto. El miedo a morir es un miedo natural. Ese miedo tenemos que enfrentarlo como si yo tengo miedo a volar en avión, ¿no? Entonces digo, bueno, es que quiero hacer este viaje, lo tengo que hacer en avión, no hay más, no me encanta la idea. ¿Y qué pasa con eso? Me tengo que enfrentar porque quiero ir a este lugar hermoso que quiero visitar o quiero ir a visitar a mi familia X. Tú tienes una motivación para vencer ese miedo. Y ahí verás cómo le haces. Si te tomas la pastillita, si vas a una terapia, si vas a hipnosis, si te tomas un vinito, cada quien tiene su sistema. Y habrá el que no tiene miedo y no pasa nada. Esas personas que tienen miedo a volar, y uso esta analogía porque es como fácil de entender, esas personas lo superan. Salvo que haya gente que ya sea patológico su miedo a volar. En la muerte es igual. O sea, nosotros tenemos miedo, pero tenemos que enfrentarla. Lo que pasa es que un viaje en avión es más prometedor, nos va a llevar a algún lugar padre, pero la muerte como que no sabemos. Como que te deja un hueco más que dejarte algo más. Es que no sabemos a dónde vamos. El destino, ¿cuál es? En un viaje sabes, en la muerte no. ¿Crees que sufren más las personas que se quedan que aquella que tiene que vivir el proceso de que está partiendo, de que él sabe que va a morir? Pero ¿qué pasa también con la familia? ¿Qué pasa con los amigos? Con toda la gente que tiene este apego de emociones con la persona que vive el proceso de la muerte. Claro, esa es una muy buena pregunta. Las personas cuando están próximas a morir, bueno, todo el proceso previo, vamos a pensar que si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa o alguna enfermedad terminal, el proceso se debería empezar antes. O sea, cuando las cosas ya se empiezan a poner difíciles, cuando ya se sabe que no hay solución, que no se va a poder curar, lo que hace, vamos a decir, el conjunto de médicos que están atendiéndolo, trata de, con los cuidados paliativos, que recientemente están agarrando mucha más fuerza. Es este grupo interdisciplinario de médicos que procuran sacar adelante a este paciente, no en curarlo, pero sí en hacerlo sentir cómodo, en hacerlo sentir lo más tranquilo posible y en poderle dar o no dar los medicamentos necesarios o la alimentación necesaria o solamente la hidratación para mantener a ese paciente en un estado de menos dolor posible y de menos sufrimiento. Si ese paciente está tranquilo y está en ese proceso, empieza a entender con un tanatólogo o con el mismo equipo de cuidados paliativos, aquí hay psicólogos también, empiezan a ayudar a este paciente a poderse despedir, a poder entender a qué se está enfrentando, a poder ver este proceso como algo que es inevitable y que ellos puedan también hacer sus últimas voluntades. Cuando tú decías, ¿quién sufre más? Yo creo que sufre más el que se queda con más cosas por hacer, o por decir, o por sentir. Oye, Moni, pero bueno, en el caso de una muerte que conlleva meses, a lo mejor años, ¿cuáles son las fases de ese duelo? Ok, bueno, el duelo viene a partir de que la familia o los allegados ya sienten la pérdida inminente. A veces, cuando ya les dicen, es que la agonía es muy lenta, vamos a pensar, entonces se va viviendo previamente. ¿Qué va pasando? Cuando viene la pérdida es el shock, es la negación, es la negociación, después viene la depresión profunda, la tristeza profunda, luego viene una aceptación intelectual y luego viene una aceptación emocional. El duelo, vamos a decir, vivido sanamente, es un duelo que va a pasar por todas estas emociones que platicamos, va a pasar por la tristeza, va a pasar por la rabia, el enojo, ira, depresión, frustración, angustia, envidia de que otros sí tienen al familiar y ellos no, claro. O al amigo o a X, o sea, todo eso es como vamos a decir, un conjunto de emociones tan fuertes
que pueden estar viviéndolas en el mismo día, no sé, 5, 6, 10 emociones juntas. La parte sana es que uno se mueva. La parte patológica es cuando se atoran, vamos a decir, o se quedan en una emoción y de ahí no salen. Así es, Moni, pero por ello es tan importante que conozcan esta parte en la que tú ya te volviste experta como tanatóloga, orientando el proceso, sí. Porque no es fácil, no es sencillo ni siquiera identificar en qué etapa o en qué sentimiento estás viviendo, porque viene la negación, viene el estoy muy triste, viene la envidia. O sea, esa parte que acabas de decir ahorita me hizo mucho ruido, porque sí envidias porque ella sí tiene a su esposo, a su hijo, a su papá, y porque yo no, porque el mío se murió. Entonces, sí te puede convertir, si no lo sacas de una manera sana, en una persona introvertida, enojada con la vida, con el mundo, con todo lo que se te para enfrente. ¿Qué pasa en México con este tema de la muerte y la tanatología? ¿Cómo lo hemos manejado a través del tiempo? Porque, bueno, nuestros antepasados manejaban la muerte de una manera más natural. Sí. Bueno, si hablamos de tanatología, esto es relativamente nuevo, ¿eh? La tanatología viene más o menos por 1920, una cosa así. Previo, vamos a decir que la tanatología era natural, los vecinos eran los tanatólogos, la familia era el tanatólogo. No hacía falta que hubiera alguien que ayudara o acompañara a las personas a bien morir o acompañara a las personas en el duelo. Es lo que se ha deshumanizado nuestra sociedad, que hace que se necesite una persona que nos enseñe lo que es dentro de todo natural. Entonces, cuando hablas de nuestra cultura y todo nuestra maravillosa cultura prehispánica, cómo manejaban la muerte en general, en todas las culturas, es un gran misterio, pero lo han manejado de formas, por lo menos se animaban a hablar de ella, se animaban a verla, se animaban a hacerle ofrendas, se animaban a celebrarla, a honrar la muerte. A honrarla, ¿sí? Y ahora lo que estamos haciendo es el silencio. Creo que es lo peor de todo, porque eso se va tapando, y lo único que genera es que las personas crean que el sufrir porque alguien se murió no está bien. No, y nos está generando una angustia y un estrés distinto. Amigos, definitivamente este es un tema de gran interés que no es fácil platicarlo en esta entrevista porque hay mucho que platicar de ello. Por eso los invito a que si tienen alguna duda en específico, algo que quieran en lo que los asesore Moni, alguna recomendación, algo que ustedes crean que nos faltó, porque estoy segura que nos ha faltado muchísimo para hablar del tema y necesitamos comenzar a reencontrarnos con nuestros procesos. Entonces, bueno, pues yo espero que este tema haya llegado un poquito a ustedes de manera en la que les cause duda y que no duden en escribirnos, no duden en contactar a Moni, que por aquí les vamos a dejar sus redes para que ustedes puedan disipar todas las dudas que conlleva este tema dentro de su entorno. Muchísimas gracias, amigos. Esto es Mujer de Hoy.